anterior. De la cardiomiopatía hipertrófica, ya hemos hablado de la dilatada, ¿no es cierto? El tratamiento es principalmente el tratamiento de la cardiopatía dilatada es principalmente falla cardíaca, ¿no? La cardiomiopatía hipertrófica, como pueden ver ahí, es la hipertrofia, no es una cardiopatía en la cual, aquí está invertido, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, normalmente debe ser al revés. Pero en este lado izquierdo miran un poco grueso, no mucho, pero el septum está grueso, ¿no? Y el tracto de salida del ventrículo también está grueso. Entonces, ¿qué cosa hay en la cardiomiopatía hipertrófica? Un engrosamiento del músculo cardíaco en ausencia de una causa determinada. O sea, no hay hipertensión, no hay coartación de aorta, no hay estenosis aórtica. Y en ausencia de eso, hay un aumento, un incremento, un engrosamiento de la masa muscular. Además, que hay una mala distribución de las fibras cardíacas. En la parte de arriba a la izquierda se ve un esquema del músculo cardíaco normal, que está ordenadito en las células miocárdicas, pero en el de abajo, en la cardiomiopatía hipertrófica, está desestructurado, ¿no? Está en desorden. Entonces, la alineación normal de las fibras musculares se pierde en la cardiopatía hipertrófica y también se conoce como desalineación miocárdica. Desalineación miocárdica. Entonces se vuelve todo esto, ¿no? Como hemos dicho, está grueso, pero hay también un poco de infiltración y desalineado. Se dice que 50% de los pacientes que tienen cardiopatía hipertrófica están afectados por un patrón genético autosómico dominante y el resto podrían ser mutaciones de nuevo, o de novo, que se llama. También hay mutación en los genes de la miosina, cadena gruesa, actina, cadena delgada, de la troponina, ¿no? De la troponina T, la troponina I, la tropomiosina, la proteína C, la unión, hasta la miosina o en las cadenas ligeras, ¿no? Correguladoras, entre otras. Entonces existe una afectación genética. Y ahí podemos ver todas estas cadenas gruesas que están acá abajo en verde, ¿no? Y la miosina, con las cadenas ligeras de la miosina, las cadenas pesadas de la miosina, ¿no? La actina, donde está la tropomiosina, está la troponina C, la troponina I, la troponina T, y ahí son las alteraciones. Muchos dicen que hay alteraciones genéticas en estos dos genes, que es el MYH7 y el MYBPS3, ¿no? Lo que es más importante, miren, en la hipertrófica, las dos son hipertróficas, ¿no? Puede haber una hipercontractibilidad, un efecto Venturi que jala, porque hay obstrucción. Y miren aquí en sístole, en diástole no hay problema, se llena la sangre, claro que va a haber menos volumen, pero en sístole expulsa la sangre y sale la sangre con fuerza que jala el velo anterior de la válvula mitral. Y es el famoso SAM, ¿no? Movimiento sistólico de la válvula mitral o del velo anterior de la válvula mitral. Entonces, el famoso SAM, movimiento anterior sistólico del velo de la válvula mitral. Y eso puede producir una insuficiencia de la válvula mitral. Muchos pacientes que han muerto o que otros pacientes que han hecho paro necesita llegar tarde. Muchos de los pacientes que han hecho muerte súbita, y este es un ejemplo de un paciente
norteamericano que en Europa hizo muerte súbita, pues él ya tenía una cardiopatía hipertrófica. Y al hacer ejercicio, de lo que estaba latiendo su normal, su corazón, él ya tenía un desfibrilador, hizo una arritmia, una fibrilación ventricular, y en los pocos segundos, en unos 2, 3, 4, 5 segundos, sufrió la descarga eléctrica de su cardiodesfibrilador, es como un marcapaso, y volvió al ritmo sinusal y tuvo que salir. Semiológicamente, ¿qué van a encontrar en un paciente con cardiomiopatía hipertrófica? ¿Cómo se comporta? Si es obstructivo o por la hipertrofia del septum basal, se comporta como una estenosis aórtica, el soplo va a ser sistólico, mesosistólico, romboidal o en diamante. ¿Qué serán así ustedes? En todas sus pachochas, doctor. Soplo sistólico, mesosistólico en diamante, creciendo, decreciendo, o puede haber un clic sistólico, entonces el soplo es sistólico. El diagnóstico en el 15% de los electrocardiogramas. ¿Cómo va a estar el electrocardiograma? Normal, 15%. Quiere decir que en el 85% puede haber ondas Q anormales que simulan un infarto, en 20 a 52% de estos pacientes, y esa onda Q en donde se ve en la cara diafragmática, 2-3 ABF principalmente. Puede verse de B2 a B6 o también en todas, ¿no? 2-3 ABF y de B2, B3, B4, B5 y B6. El eje eléctrico debería ir por una hipertrofia del ventrículo izquierdo hacia la izquierda, pero no siempre. Puede haber en el 75% de los casos unas arritmias ventriculares y en algunos, casi en el 25%, taquicardia ventricular no sostenida. ¿Qué quiere decir no sostenida? Que dura menos de 30 segundos. Entonces puede ustedes ver en un Holter, por ejemplo, si hay taquicardia ventricular y dura menos de 30 segundos, es no sostenida. Cuando hay este episodio de taquicardia ventricular no sostenida, es un factor de riesgo para muerte súbita. También puede haber en el electrocardiograma o en las Holter taquicardias supraventriculares y fibrilación auricular hasta un 10%. Y ese es un electrocardiograma de un paciente. Y miren lo que hemos estado mencionando. Test negativas, ¿no? Test negativas. También hay en cara inferior las test negativas. En cara de B2, B3, B4, B5, B6, infradesnivel del ST y unas test asimétricas. ¿Cómo es asimétrica? Desciende lento y se eleva rápido. En las isquémicas, como vamos a ver en la próxima clase, las test deben ser simétricas. Descienden lento y ascienden lento, o rápido, rápido, ¿no? Pero aquí ya se ven que son totalmente asimétricas. En la radiografía de tórax, la silueta cardíaca puede estar normal. En algunos pacientes se puede ver con cardiomegalia. Se dice que en la raíz de la aorta no hay agrandamiento y puede haber en algunos pacientes calcificación del anillo mitral. El Holter, ¿qué es lo que nos va a mostrar? En el Holter nos va a mostrar especialmente en quienes tenemos que tener Holter, en los que se sincopan o se desmayan. Entonces, si hay una taquicardia ventricular sostenida o no sostenida, nos va a evidenciar en el Holter. Si hay arritmias supraventriculares, ¿no? Que puede ser fibrilación auricular, también. Si tiene el paciente además Wolff Parkinson White, puede ser el responsable, la taquicardia supraventricular, de los síntomas, ¿no? ¿Y qué pasa si en el Holter sale normal? Pues lo ideal sería hacerle un estudio electrofisiológico, que no lo hacemos acá, para estimular arritmias cardíacas. Ecocardiograma vendría a ser el gold estándar para esta enfermedad. Se ve las características morfológicas y funcionales
tanto de los datos hemodinámicos. ¿Y qué es lo que están buscando encontrar? Hipertrofia. ¿Dónde? En cualquiera de las paredes. Puede ser septal, lateral, ¿no? O apical. Entonces, la hipertrofia del tabique de la porción anterolateral de la pared libre. Algunas veces en la ecocardiografía pueden encontrar este patrón de aspecto de cristal esmerilado, ¿no? En las zonas de hipertrofia. O como le llaman también el vidrio de catedral, y medio así como si fuese cositas más blancas y más cortas. Este es un ventrículo izquierdo, este es el aurículo izquierdo, este es la válvula mitral, y miren aquí hay una hipertrofia apical y con ¿no? Estenosis de tracto de salida. A veces cuando se vuelve un poco más grueso aquí, estenosis del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Está apretando. Y la válvula mitral, a veces los velos más alargados y más grandes, los velos, ¿no?, de la válvula mitral. Ahí hay otra, miren, este ya también es inverso, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y miren todo esto, lo que está en blanco, es el septo interventricular, TIV, y la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, miren cómo se ve una gran hipertrofia del septum, y que está jalando ya el velo anterior, y en sístole seguramente hace una obstrucción y un efecto de Venturi, y eso es lo que hace que el velo anterior de la válvula mitral se mueva. Hay un movimiento anterior de este velo, ¿no? El tratamiento de la cardiomiopatía hipertrófica, lo que no le conviene, si se comporta como una estenosis, es que haya taquicardia. Entonces, podemos utilizar beta bloqueadores, ¿no? Ya, además que tienen un efecto inotrópico negativo, se ha sugerido también que estos medicamentos evitan la muerte súbita y tienen un efecto antiarrítmico. Hemos dicho que tienen extrasístoles ventriculares, extrasístoles supraventriculares. Pueden utilizar antagonistas del calcio, ¿no?, para tratar la obstrucción dinámica, pero dice que en algunas veces se podría empeorar, ¿no?, el cuadro en algunos pacientes, pero 66% muestran mejorías. ¿Qué calcio antagonistas conocen ustedes? Hay dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los que deben usar son los, o sea, para este tratamiento, los benzodiazepínicos no dihidropiridínicos, diltiazem y verapamil. ¿Cuándo está contraindicado? No, claro, cuando tiene fracción de eyección menos de 40%. Eso. ¿Por qué siguen llevando tarde? Entonces, en pacientes asintomáticos se recomienda que vea las comorbilidades, tratamiento de la hipertensión si es hipertenso, tratamiento de la diabetes, de la dislipidemia, de la obesidad, ¿no? Pueden hacer actividad aeróbica de baja intensidad, ¿no?, de baja intensidad, parte del estilo de vida. Una recomendación, después de el uso de betabloqueadores y bloqueadores del canal de calcio para evitar las arritmias y todo, no está bien establecido en pacientes asintomáticos, pero podrías usarlo, ¿no es cierto? Debes usar, puedes usar, podrías usar, y está contraindicado. ¿Qué cosa? La reducción septal para pacientes asintomáticos. Si un paciente no tiene síntomas, por más obstructivo que esté, y tú le dices, no, mejor hay que hacer un procedimiento para abrir el corazón y cortar esa parte que está gruesa, no está indicado, ¿no? Está más bien contraindicado, es peligroso. Y los pacientes con reposo, ¿no?, y que tienen una obstrucción del tracto de salida provocable, el uso de vasodilatadores puede ser peligroso también. Si solo usamos vasodilatadores puros y altas dosis de diuréticos, que puede ser peligroso. En pacientes sintomáticos, sí, se debe usar lo que ya está recomendado, beta bloqueadores, que hemos dicho,
para estos pacientes que tienen disnea, angina, ¿no? Sea obstructivo o no obstructivo. Bajas dosis de beta bloqueadores son inefectivas para controlar síntomas como la angina o la disnea, pues en estos pacientes puede ser mejorar la dosis, ¿no? Hasta que la frecuencia cardíaca llegue a 60-65. O sea, puedes titular poco a poco la dosis de beta bloqueadores. Y la terapia con verapamilo se puede llegar hasta 480. El verapamilo viene de 80 miligramos, o sea, hasta 6 tabletitas, ¿no? Para tratar los síntomas de angina, de disnea en este tipo de pacientes. Y la fenilefrina intravenosa es un vasoconstrictor que está recomendado en pacientes con hipotensión, con una cardiopatía obstructiva, ¿no? Y que haya hipotensión, la fenilefrina o intravenosa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en estos pacientes? Un cateterismo cardíaco, y en el cateterismo podemos hacer procedimientos como la ablación que ya hemos mencionado. Y en este paciente están haciendo una ablación, están poniendo un catéter por la pierna, ahora se puede hacer por el brazo, se llega al corazón, ¿no? Y se le provoca un infarto. Entonces, ¿qué cosa es lo que buscan? Miren, en esta ecografía como un paciente que tenía cardiopatía hipertrófica en el septum basal, como obstrucción del tracto de salida. Después de hacerle la quema, solo ha quedado una pequeña porción, ¿ya? Y casi no obstructiva. ¿Qué le han hecho? Ablación con alcohol. O sea, le pintan, dicen acá justo esta es la arteria septal, entonces a esa arteria septal se le pone alcohol y se produce un infarto localizado de esa parte del miocardio hipertrófico, y se muere el miocardio hipertrófico y ya el paciente se vuelve menos sintomático. En algunos, si es que hay lesión de la válvula mitral, se puede poner otra válvula mitral, especialmente por vía transcutánea, ¿no? Si vamos a poner un marcapaso y tiene paciente hipertrofia o cardiomiopatía hipertrófica, debemos poner un marcapaso bicameral, ¿no? Se dice que no más del 10% de estos pacientes con miocardiopatía son idóneos para el tratamiento. En estos marcapasos a veces se le puede dar, digamos, mucho antiarrítmico, disminuye mucho la frecuencia, pero con el marcapaso se puede mejorar y los síntomas disminuyen por lo general. La obstrucción dinámica se reduce y se sugiere que también va produciendo un mecanismo de remodelación ventricular. Y miren acá cómo esta es una gran hipertrofia del ventrículo, lo han cortado en dos, lo han abierto, ¿no? Y en algunos se puede hacer la miomectomía, los cortes, ¿no? O extirpación quirúrgica de la porción del septo interventricular engrosado. Y eso ayuda a ampliar la vía de salida, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y también ya evita el movimiento anterior sistólico y también la insuficiencia mitral, ¿no? Importante. Hay terapias invasivas, pues la reducción septal debe ser realizada solo para operadores experimentados en el contexto de un paciente con cardiomiopatía hipertrófica, especialmente sintomáticos, ¿no? Y en los cuales está refractario al tratamiento medicamentoso. Cuando está contraindicado esta terapia invasiva, no debe ser realizada para todos los pacientes que están asintomáticos, ¿no? No debe ser utilizado como parte de un programa multidisciplinario en todos. Si hay un reemplazo de la válvula mitral para liberar la obstrucción, no debe ser realizado en pacientes que tengan otra opción de reducción, como la quema con alcohol que hemos hablado, ¿no? Y no debe ser usado esta quema con alcohol en enfermedades concomitantes. Por ejemplo, si va a entrar a bypass, yo no voy a hacer la quema con alcohol, porque si voy a abrir el pecho, prefiero abrir también el corazón y hacer el corte. Entonces, ya voy a llevarlo a una cirugía invasiva, ya no primero lo quemamos con alcohol y después vamos a hacer la cirugía invasiva, no. Por todo el mundo. Eso es lo que y las recomendaciones del marcapaso, pues en aquellos pacientes con cardiomiopatía hipertrófica,
que hayan tenido un dispositivo de 2 cámaras, pues es razonable considerar un marcapaseo auriculoventricular en estos pacientes, ¿no? Básicamente. El cardiodesfibrilador implantable, ¿en quiénes está? En los pacientes que ya tienen historia de un arresto cardíaco o de una muerte súbita recuperada o de una taquicardia ventricular. Pacientes, también el otro factor de riesgo de muerte súbita son los pacientes que tienen síncope, ya sea no vagal o después del ejercicio, estos también deben entrar. La historia familiar de muerte súbita, en la familia se han muerto varios, doctor, jóvenes, por arritmias, estos pacientes son de alto riesgo y hay que poner este desfibrilador implantable a los hijos, nietos, ¿no? O sea, a los que lo encontremos con hipertrofia. A los que tienen taquicardia ventricular no sostenida, ya hemos dicho que es más de 3 latidos, pero menos de 30 segundos, ¿no? Y esto se puede ver en un Holter de 24 a 48 horas. Otro paciente de riesgo para hacer arritmia y muerte súbita son los que tienen el grosor del septum más de 30. Siempre que hacemos ecocardio yo les dicto 9, 10, 11, ¿no? Rara vez 12, 15. Imagínense que llegue a 30, o sea, casi 3 veces el valor normal. Y también a los que hacen una respuesta normal de la presión arterial al ejercicio. Recuerden que con el ejercicio se debe subir la presión arterial. Entonces, si hay pacientes con hipertrofia y les hacen ejercicio y la presión cae, ese es un paciente de alto riesgo. ¿Preguntas ahí? Nos dejamos pasar a los... Ya se fueron por su... ¿Dónde son? Ya, la cardiomiopatía restrictiva, otra. No hemos hablado de la dilatada, la anterior clase, de la hipertrófica, ahora, y hablamos de la restrictiva. Es otra, la tercera clase, ¿no? Hemos dicho que es una patología no muy frecuente, pero existe. La alteración es principalmente infiltración de los miocitos, lo que nos va a llevar a una disfunción en la relajación, una disfunción diastólica, ¿no? Las paredes ventriculares se hacen más rígidas. Se dice que la fracción de eyección puede estar normal o disminuida. Si está disminuida, no tan severamente como la cardiopatía dilatada, que es menos del 25%, pero puede estar entre 30 hasta el 50%. Puede estar asociado a una dilatación de las aurículas, especialmente la aurícula izquierda, pero puede ser biauricular. Y la dilatación ventricular se da, pero muy, muy tarde. Realmente lo normal es a 57, 58, menos de 60. Entonces no está tan dilatado. Si estuviese dilatado, ¿qué se llamaría? Cardiomiopatía dilatada. ¿Cuál es la sintomatología de estos pacientes? Igual que nosotros, la intolerancia al ejercicio, la disnea, ¿no? Y también hay una falla del ventrículo derecho. ¿Cuál es la sintomatología? Ya hemos dicho infiltración entre los miocitos, con depósito dentro de estos y a veces la producción de injuria fibrótica. O sea, aumento o fibrosis dentro de los miocitos o entre los miocitos. Las causas de las cardiomiopatías, si es infiltrativa, ¿qué quiere decir? Que el producto o la sustancia que está entre los miocitos se deposita entre estos no dentro, pues podemos tener a la amiloidosis, ¿no? Que puede ser primaria, familiar o senil. La primaria son amiloides de cadena ligera. La familiar es la transtiretina, la normalidad está en la transtiretina. Y por envejecimiento, la transtiretina está normal o los péptidos atriales también. Y la otra, los defectos metabólicos inherentes tipo
vamos a hablar posteriormente. Hay algunos otros infiltrativos de almacenamiento. Estos, generalmente la sustancia está dentro del miocito. Y si está dentro del miocito, hay por depósito de hierro. A eso en las enfermedades como la hemocromatosis se presenta. O defectos metabólicos hereditarios como la enfermedad de Fabry o la enfermedad del depósito de glicógeno tipo 2 o tipo 3. Hay otros como los fibróticos, como ya hemos dicho, que hay de almacenamiento, hay de infiltrativos y también fibróticos. En estos fibróticos está la radiación, las quimioterapias, radioterapias especialmente, y el escleroderma. Hay también endomiocárdicos, el endomiocardio. Y ahí están, ¿se ven, no? De atrás, ¿o quieren que agrande? ¿Seguros? Las enfermedades relacionadas o posiblemente relacionadas a enfermedades fibróticas, tipo la fibrosis endomiocárdica tropical, el síndrome de Loeffler o hipereosinofilia, ¿no? Que ya también le llaman el Loeffler, el miocardio de Loeffler, el síndrome carcinoide, radiaciones, drogas, tipo la ergotamina, la serotonina, y también hay una sobreposición entre otras cardiomiopatías, como por ejemplo la cardiomiopatía hipertrófica y la cardiomiopatía o pseudohipertrófica, ¿no? La mínimamente dilatada, la cardiomiopatía mínimamente dilatada, en la cual hay una cardiomiopatía dilatada en estadios iniciales, y la sarcoidosis, que también está ahí. Y hay las otras idiopáticas. Entonces, la cardiomiopatía restrictiva es un poco difícil también de diagnosticar. Lo ideal sería hacer una biopsia endomiocárdica, y eso no es, pues es muy invasivo. Entonces, la amiloidosis primaria es la causa más frecuente de esta cardiomiopatía restrictiva. Son los depósitos de cadenas ligeras de inmunoglobulina. Hay también la amiloidosis familiar, que es una mutación de la transtiretina que ya hemos hablado, y la senilosecundaria que hemos mencionado, esos tres tipos de amiloidosis. Entonces, la cardiopatía restrictiva, como hemos dicho, la fracción de eyección puede estar levemente reducida, el grosor puede estar incrementado, pero no tanto como la hipertrófica, ¿no? Y el miocardio, generalmente el ventrículo izquierdo no está tan dilatado, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una ecocardiografía. Este es un marcapaso, un paciente que tiene marcapaso en el ventrículo derecho, pero se puede ver un poco de engrosamiento leve infiltrativo del miocardio, ¿no? Macroscópicamente depende de la causa y eso es variable. Ya hemos dicho que hay dilatación auricular, que generalmente son bilaterales, y si vemos en esta imagen nos podemos dar cuenta que este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y las dos aurículas grandes, izquierda y derecha, están dilatadas, ¿no? El endocardio puede estar engrosado y opaco, puede haber algún engrosamiento valvular, y en algunos pacientes podría observarse trombos, ¿no?, murales dentro del septo, ¿no?, o de la pared libre, ¿no?, dentro de la pared del ventrículo izquierdo. A nivel microscópico, lo que se ha visto es en algunos fibrosis endocárdica densa, que se extiende al miocardio, y eosinófilos en algunos casos, ¿no? Ahí están, miren, los eosinófilos pintaditos, agrupados, moraditos en el medio, una cardiopatía restrictiva. Y ahí miren con azul de metileno cómo se pinta, y con otro tipo de coloración la cardiomiopatía, el amiloide, ¿no?, la sustancia amiloidea. Los síntomas similares a las anteriores: disnea, ¿no?, intolerancia al ejercicio, ya no puedo caminar, ya no puedo avanzar,
insuficiencia del ventrículo derecho. Puede haber signos de falla del lado derecho, como el signo de Kussmaul. ¿Qué era el signo de Kussmaul? Signo de Kussmaul. Con el... Nada. Infiltración yugular, ¿no? Y que como aumenta con la inspiración, hemos dicho que hay falla derecha. Entonces hay infiltración yugular, y si tú le dices toma aire, el paciente normalmente se colapsa de infiltración yugular. Pero cuando hay derrame pericárdico severo, que hemos hecho en la otra clase, o cuando hay cardiopatías restrictivas, le dices toma aire y se hincha más la vena del cuello, ¿no? Entonces ese es signo de Kussmaul. Es serio, ¿no? Puede haber tercer y cuarto ruido, o síndrome de galope. El ápex puede estar fácilmente palpable y puede estar asociado también un soplo de insuficiencia mitral. Entonces, ¿por qué? Porque hemos dicho que se dilatan las aurículas y dilatan el anillo y hay una insuficiencia mitral. Como hay una alteración en el llenado, pues la presión aumenta en la presión de fin de diástole y dilata los anillos. En el electrocardiograma puede haber complejos pequeños y en el ecocardiograma ese vidrio esmerilado que hemos dicho y con la fracción de eyección levemente reducida. Una de las del gol estándar en estos es la resonancia magnética, ¿no? Ahí sí se va a ver la forma de las paredes, se va a ver si hay escaras, si hay fibrosis, la infiltración, se puede sacar la tomografía también nos puede ayudar. Y lo ideal sería hacer una biopsia del corazón como la biopsia endomiocárdica, ¿no? Síntomas como la impotencia sexual también están presentes, ¿no? No está indicado la digoxina, se puede usar bloqueantes neurohormonales, diuréticos. Si hay trombos y forma trombos, o si se puede anticoagular. Algunos pacientes se pueden acompañar de mieloma múltiple. No está bien claro el tratamiento de la colchicina y la transtiretina, que se podría hacer en pacientes con un trasplante incluso. Recuerden que la cardiomiopatía restrictiva fibrótica se puede producir por radiación, ya lo hemos mencionado en 2 diapositivas, y esto puede llevar a una pericarditis constrictiva, como lo que hemos mencionado en la clase anterior, ¿no? Y enfermedades como la esclerodermia o medicamentos como la doxorubicina pueden llevar a cardiomiopatía restrictiva. No se olviden de la que mencionaba antes en la diapositiva, la enfermedad endomiocárdica eosinofílica, ¿no? Pacientes generalmente tienen alergia o parasitosis o enfermedades malignas y eso por un poquito de agua. Quimioterápicos, la anticoagulación, cirugía. Entonces, la cardiomiopatía amiloidótica. Y miren la hemocromatosis, hemos dicho que es una enfermedad de depósito de hierro, ¿no es cierto? Dentro del miocito. Entonces, el corazón normal no se encuentra hierro, pero en la distribución, en la patológica, en la cardiopatía restrictiva por hemocromatosis, hay una distribución perinuclear de hierro cerca al núcleo del miocito, con áreas epicárdicas o epicardiales más afectadas. Estas se deben a mutaciones de ciertos cromosomas y algunos asociados al gen TTR, ¿no? Y ahí se ve los depósitos. Entonces ya hemos hablado de 3 cardiomiopatías que son de origen básicamente genético. La cardiomiopatía dilatada, baja fracción de eyección, bien dilatada el ventrículo izquierdo, ¿no?
tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Ya hemos mencionado también que está asociado a arritmias ventriculares, supraventriculares, fibrilación auricular. La cardiomiopatía restrictiva, que ya la hemos mencionado ahora, y la cardiomiopatía hipertrófica, que la hemos mencionado más temprano. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nada? No está muy claro, ¿no? Pero más en la restrictiva, beta bloqueadores, calcioantagonistas, tipo benzodiazepinas y los procedimientos invasivos que hemos mencionado, ¿no? La miomectomía y los demás. En la restrictiva ya, pues, depósitos, va más difícil, trasplante cardíaco, básicamente. La sintomatología es lo mismo y el electrocardiograma, la resonancia sería lo ideal, ¿no? Doctor, Sí. en el caso de la ablación con alcohol Sí. del septo en las cardiopatías hipertróficas, ¿no hay riesgo de algún secundario, algún síndrome coronario específico? Claro, porque puede ser que justo tú estás por poner la inyección y se movió un poco la guía y infartas otra parte del corazón. Y no solo esa, puedes infartar más regiones, ¿no? Claro. Entonces podrías infartar. La idea es que estás produciendo un síndrome coronario, pero con alcohol, un infarto localizado. Pero se puede haber infartado y se llega a un infarto grande, por ejemplo. Se movió, no viste, y el alcohol se fue a la descendente anterior y lo infarta todo. Se ha visto esos casos. Es que me corté.